Bien, buenas noches alumnos, ¿cómo están? De nuevo, los saludo. Hay pocos asistentes a esta clase del día de la fecha. Vamos a interpretar cuáles son los pasos que deben realizar para, en qué consiste el procedimiento del método simple que nos brinda la solución de una función objetivo que pueda optimizar las ganancias o los costos o los gastos en función de obtener ganancias o minimizar los gastos de un determinado fenómeno. Bien, los invito que necesariamente en estas clases virtuales también puedan prever, por ser personas adultas, puedan prever su vinculación y asistencia a este espacio virtual, bien, para continuar en proceso, cómo se va a venir desarrollando esta bimodalidad entre la virtualidad y la presencialidad. Bien, con el cursado de matemática aplicada y en este caso de programación lineal y el método simple. Como verán, vamos a tener en el caso de una situación problemática que abarque más de dos variables, que podrán ser 3 o 4, y acá tenemos, como pueden observar, tenemos un problema de mezclas. Dice, una compañía vende 3 diferentes tipos de frituras. Bien, el tipo regular contiene 80% de cacahuates, 20% de nueces y no contiene pistaches. ¿Conocen los cacahuates? ¿Conocen los nueces? ¿Conocen los pistaches? Bien, entonces, no van a hablar, pero no van a hablar. Ay, Dios. Ya vamos a ver en las producciones de ustedes cómo se expresa. Bien, tenemos los cacahuates, nueces y pistaches en 3 diferentes tipos de frituras. La mezcla regular contiene 80%, 20% y no contiene los pistaches. En cambio, la mezcla super contiene 50% de cacahuates, 30% de nueces y 20% de pistaches. La mezcla de lujo contiene 30 de cacahuates, 30 de nueces y 40 de pistaches. La empresa tiene asegurados suministros por 4.300 libras de cacahuates, 2.500 libras de nueces y 2.200 libras de pistaches a la semana. Eso es la disponibilidad con que cuenta la empresa. Si la utilidad es de 10 centavos o 10 pesos en una unidad de valor por libra de cada mezcla, ¿cuántas libras de cada mezcla de cada una deberán venderse con el objetivo de maximizar la utilidad total? Es decir, tenemos 3 tipos de fritura, entonces tenemos que averiguar cuántas libras de cada una de las frituras deberemos vender para poder obtener un máximo de utilidad o máximo de ganancia en esta compañía que vende 3 diferentes tipos de frituras, cada una de ellas compuestas por 3 ingredientes. Como tenemos en porcentajes, deberemos expresar en tanto por 1. Entonces, ¿cómo se expresa el 80%? Hola. Bueno, ahora sí que está peor, parece que fueron todos, se salieron. A ver. Profe, pero no se escuchó su pregunta, está mal el internet, ¿puedes repetir?
No está mal. 80%, ¿cómo se expresa en tanto por uno? Nada, pero nada. A ver acá. Hola. Wow. 0,8, profe. Sí. El resto no sé, tan parece, pero bueno, seguimos. Entonces, de manera análoga vamos a representar los diferentes ingredientes en tantos por uno para poder establecer las variables de decisión y obtener las restricciones o inecuaciones con que forman parte del problema. Entonces vamos a tener tres recursos con que cuenta la compañía. El recurso que tiene que ver con los cacahuates, el recurso que tiene que ver con los nueces y los pistaches, donde tenemos la fritura 1, la fritura 2 y la fritura 3. Bien, porque son tres tipos de frituras. La fritura 1 está compuesta por cacahuates, nueces y no tiene pistaches, dice. Entonces, 80% de cacahuates expresada en tanto por uno es 8 décimos de cacahuates, 2 décimos de nueces y 0 pistaches. La fritura 2, que es la variable de decisión, tiene 5 décimos de cacahuates, 3 décimos de nueces y 2 décimos de pistaches. Quiere decir que acá las mezclas de la fritura 1, tipos de fritura, el tipo regular, el más común, tiene solamente cacahuates y nueces y no tiene pistaches. Luego, después dice, tenemos la mezcla super, la mezcla super y después tenemos la mezcla de lujo. Entonces, en las frituras tenemos mezcla regular, mezcla super y mezcla de lujo. La mezcla regular tiene 80% de cacahuates, 20% de nueces y no tiene pistaches. La mezcla super tiene 50% de cacahuates, 30% de nueces y 2% de pistaches. 20% de pistaches expresados en tanto por uno. La mezcla de lujo tiene 30% en la fritura, tiene 30% de cacahuate, 30% de nueces y 40% de pistaches. Quiere decir que cada una de estas mezclas, que son frituras de la compañía, está compuesta por cada uno de estos ingredientes para venderse, con una disponibilidad que, de acuerdo al enunciado, dice que la empresa tiene asegurados suministros, es decir, lo que tiene disponible para producir estas frituras y estas mezclas para ofrecer a los clientes. 4.300 libras de cacahuates, es decir, que los cacahuates que utilicemos en la mezcla regular, los cacahuates que utilicemos en la mezcla super y los cacahuates que utilicemos en la mezcla de lujo deben ser menores o iguales a 4.300 libras que dispone la empresa. Los nueces que usemos en la mezcla regular, en la mezcla super y en la mezcla de lujo deben ser menores o iguales a 2.500. Los pistaches que usemos en la mezcla regular, en la mezcla super y en la mezcla de lujo deben ser menores o iguales a 2.200 libras, que es lo que dice
que es lo que tiene asegurados en cuanto a suministros la empresa, la compañía. Ahora, ya tenemos la disponibilidad, los recursos y las variables. Las variables de decisión respecto de las mezclas en este caso. También sabemos que la función objetivo Z dice que por cada venta de cada una de estas mezclas y frituras va a obtener 10 centavos o 10 pesos por libra de cada mezcla. Es decir, la mezcla 1 voy a obtener 10 centavos de ganancia. La mezcla 2 voy a obtener 10 centavos de ganancia y la mezcla 3 10 centavos de ganancia. La mezcla regular, la mezcla super y la mezcla de lujo. Entonces ahora la pregunta es, esta función objetivo Z, ¿cuánto deberá venderse para poder maximizar la ganancia? Entonces esa es la pregunta. Si voy a tener ganancia por cada libra de cada mezcla 10 centavos, ¿cuántas deberé vender de la mezcla 1, de la mezcla 2, de la mezcla 3, de la mezcla regular, de la mezcla de super y de la mezcla de lujo para poder obtener un máximo de ganancia? Y acá tengo que obtener, como dice acá las fórmulas, tengo que obtener 90.000 de ganancia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien. Una vez que estamos establecido el cuadro, ahora ya podemos obtener las restricciones, donde diremos 0 o 8 décimos de la mezcla regular más 5 décimos de la mezcla super más 3 décimos de la mezcla de lujo. La primera restricción es menor o igual a 4.300 libras que dispone la empresa. La segunda restricción, 2 décimos de la mezcla regular más 3 décimos de la mezcla super más 3 décimos de la mezcla de lujo es menor o igual a 2.500 libras que posee de disponibilidad la empresa. La tercera restricción estará conformada por 2 décimos de la mezcla de super más 4 décimos de la mezcla regular de lujo, debe ser menor o igual a 2.200 libras en cuanto a disponibilidad. Ya tenemos 3 restricciones y tenemos las restricciones de positividad, las cuales todas las mezclas, los compuestos deben ser o 0 o mayor o igual a 0. Quiere decir que las libras de mezcla que venda no pueden ser negativas. Bien, en cada una de las frituras. Ahora, el archivo que viene lo voy a compartir en Excel. Acá tenemos Excel. Vamos a ir, ya lo comparto enseguida en el grupo. Vamos a desplazarnos y vamos a observar. Acá tenemos el cuadro. Bien, fíjense que en la parte superior aparece la fórmula, dice. Quiere decir que la celda C11 por la celda 0,8 C11 por la variable de decisión X sub 1 más la celda C12 D11. Ahí está, tenemos D11. El producto de la celda, estos símbolos de dinero están en verde o en rojo o en colores rojo. Significa que mantiene constante la incógnita. Bien, por eso se coloca, después ya les voy a explicar. Pero ¿qué quiero decir? Bueno, ahí tenemos la tabla conformada por las restricciones. Y tenemos cómo se obtuvo la primera restricción
la fórmula, cómo se obtuvo la segunda restricción, la fórmula, cómo se obtuvo la tercera restricción y cómo vamos a optimizar la ganancia. Para ello tenemos que definir cuántas libras voy a vender de la variable x, x1, es decir, la variable de decisión que corresponde a la mezcla regular. Tengo que vender 2000 libras. La variable que corresponde a la mezcla super, tengo que vender 3000 libras. Y la variable que corresponde a la mezcla de lujo, tengo que vender 4000 libras. Y voy a obtener una ganancia Z de la función objetivo de 90.000 libras cuando venda ese número de mezclas, de libras en mezcla, obteniendo una ganancia de 10 pesos por cada libra en cada mezcla. Es lo que dice la función objetivo. Vamos al método simple. Acá en la parte superior tenemos que la función objetivo, en este caso el problema me dice que tengo que maximizar la ganancia. Sí. Restricciones, tenemos las restricciones de acuerdo al problema, tenemos las 3 restricciones. Ahora, acá tenemos las restricciones y uno de los pasos nos dice que toda la función objetivo, los dos términos que figuran en el segundo miembro de la función objetivo se van a transponer al primer miembro. Entonces 10x, la función objetivo z, menos 10x menos 15y más las variables de holgura con coeficiente 0. Ahí también quería preguntarle, ¿siempre va a ser Z, como tenemos que pasar todos esos miembros al primer miembro? Siempre va a ser así, ¿por qué no pasarle rápido como está Z solo en el primer miembro, pasarle en el segundo miembro? Eso le quería preguntar hace rato. Bien, recuerden que tenemos que buscar ecuaciones o partimos de inecuaciones, pero la función objetivo nos tiene que obtener ya sea igual a 0 o mayor a 0. Por lo tanto, tiene que ser positiva o tiene que estar igualada a 0. Por ese motivo, transponemos todos los términos e igualamos a 0. Bien, por esa condición. Entonces lo que hacemos es transponer los términos del segundo miembro, dadas por las variables de restricción, al primer miembro, de manera de obtener, poder maximizar y poder, con la asignación de las variables de holgura con coeficiente 0, para que no modifiquen la ganancia que se va a obtener en la función objetivo. Por eso el coeficiente 0. Entonces tenemos las restricciones. Y las restricciones vienen dadas por las condiciones que tiene el problema. Ahora, tenemos las restricciones de positividad. ¿Y qué nos dicen? Que a la primera restricción, lo que vamos a hacer es, como tenemos 3 restricciones o inecuaciones, tenemos que agregar 3 variables de holgura. Entonces, a la primera restricción le vamos a agregar la primera variable de holgura, que es lo que le falta a la restricción para que sea igual. Bien, porque dice menor o igual. A la segunda restricción le vamos a agregar la segunda variable S sub 2 y a la tercera variable de holgura S sub 3. Entonces, son las distintas variables de holgura que se le agrega a cada una de las restricciones para igualar igualar, y no que es lo que le falta agregar a esa inecuación para que el sentido sea igual, en otras palabras. Por ese motivo vamos a ir agregando a cada una a las restricciones, vamos a ir agregando. Entonces,
El cuadro que plantea el video dice que vamos a tener las variables de holgura. Y como en este caso tenemos 3 restricciones con 3 variables de decisión, vamos a agregar 3 variables de holgura. S1, S2 y S3. Y luego, al finalizar de las variables de holgura, tenemos que agregar la función objetivo. En la segunda columna va a estar formada por la función objetivo. La función objetivo. Después vamos a agregar las columnas compuestas por las variables de decisión, que son las variables de la mezcla regular, la mezcla super y la mezcla de lujo. Luego, a continuación, vamos a agregar las variables de holgura. La variable de holgura S1, S2, S3 en columnas sucesivas. Y luego vamos a agregar el valor a que es igual, de acuerdo a las restricciones, cada una de las restricciones que forman parte del problema. Y por último, la columna de la razón, que me va a permitir establecer cuál es la fila del pivot. Entonces, una vez que tenemos el cuadro, empezamos a completar. Para ese sub 1, tenemos que empezar a completar en esta fila todos los valores que correspondan donde está la variable de holgura S sub 1. Y como verán, podemos observar tanto en la tabla, donde está S sub 1 va a estar formada por la primera inecuación. Entonces, Z no figura en esta inecuación, no figura la función Z, la función objetivo. ¿Dónde está la función objetivo? Es en la última fila, en la tabla. O si no, si observamos las restricciones, tenemos que observar dónde está la primera restricción y vamos a ir completando de acuerdo a los coeficientes. Entonces Z es 0, es decir, la función objetivo es 0 cuando estamos hablando de dónde figura la variable de holgura S sub 1, en cuál restricción. Entonces empezamos a ver que Z no figura ningún coeficiente, por lo tanto es 0. X sub 1 en la primera restricción figura como coeficiente 8 décimos. X sub 2 figura como coeficiente 5 décimos. X sub 3 figura como coeficiente 3 décimos. Y S sub 1, porque se le agregó, es lo que le falta a esa restricción para que sea igual a 4300, ahora el coeficiente es 1 para la variable de holgura S sub 1. Luego, S sub 2 no figura la segunda variable de holgura, ni tampoco figura la variable, el coeficiente de la tercera variable de holgura es S sub 3, porque ambas son nulas, porque no figuran en la primera restricción transformada e igualada a 4300. El valor que se obtiene de todas estas variables de decisión con las variables de holgura es 4300. Ahora, lo mismo haré con la segunda restricción para la segunda variable de holgura S sub 2 y para la tercera variable de holgura S sub 3, considerando cada una de las restricciones igualadas al valor, porque se han sumado S sub 1, S sub 2 y S sub 3 a cada una de las restricciones para que sean iguales al valor o al término independiente. Por lo tanto, quedarán conformadas de esa forma la tabla que representa a cada una de las variables de holgura. Las variables de holgura que figuran en la primera columna son las variables después salientes. Van a salir y las variables de decisión X sub 1, X sub 2, X sub 3, que son la mezcla regular, mezcla super y mezcla de lujo, son las variables de entrada. Ahora, la función Z en la última fila de la tabla
está conformada también por, dijimos que vamos a transponer todos los términos y vamos a igualar a 0. El coeficiente de z para la primera columna en la última fila es 1. El coeficiente z es igual, el coeficiente de la función objetivo es 1. Y todos los otros coeficientes de las variables de decisión se han transpuesto al primer miembro, por eso son negativos, menos 10, menos 10, menos 10. Y luego tenemos las variables de holgura que no figuran en la función objetivo, por eso las 3 variables de holgura son ceros. Y el valor también es 0, porque no es igual a 0. Si se transponen las variables de decisión al primer miembro, es igual a 0 en la función objetivo. Ahora, una vez que hemos conformado, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta, igual la pueden hacer como hizo hace un ratito Karina. Lo importante es cómo vamos a establecer la tabla. Bien. Y cómo va a estar conformada y qué coeficientes vamos a utilizar en con cada una de las restricciones, con cada una de las variables de holgura y los valores. ¿Y por qué hablamos de razón? La razón me va a permitir, tengo que obtener a través de la división, acá dice dividir, acá está la fórmula, valla de fórmulas, dividir. ¿Ves? Ahí está con rojo, tengo que dividir R10, voy a buscar R10, acá está R10, que es 4300, que es el valor, dividido M10, y M10 es el coeficiente de la variable de decisión. Como en este caso hay 3 negativos menos 10, dice que primero se considera al más negativo. En este caso, como los 3 son iguales de las variables de decisión, tenemos que elegir uno, optar por uno. Bien, entonces en este caso he optado por la segunda variable de decisión para tomar esa columna. Una vez que tengo la columna, ahora tengo que establecer la fila. Y la fila la voy a obtener observando cuál es la razón entre el valor y el coeficiente de la variable de decisión. 4300 es el valor dividido el coeficiente de la variable de decisión que se ha seleccionado, que es x sub 2, de la mezcla super. Al establecer el cociente obtengo 8600, luego realizo el mismo procedimiento para obtener la razón, obtengo 8333 con periodo 3 y obtengo 11000. El valor menor que obtengo de la razón es el que me va a indicar la fila donde va a estar el pivot. Entonces ya tengo la columna por la cual va a entrar la variable x sub 2, la variable de decisión va a entrar y va a salir la variable de holgura s sub 2. En este caso puede coincidir con el mismo subíndice, puede igual ingresar x sub 3 y puede salir la primera variable s sub 1, no hay problema. Bien, pero de esa forma entonces vamos a obtener cómo poder primero establecer la tabla y luego establecer la columna con la cual vamos a trabajar y vamos a hallar el pivot, la fila donde va a estar inserto el pivot a través de las razones que obtengamos y ya poder realizar interacciones o operaciones matriciales en cada una de las filas y columnas de acuerdo al pivot, una vez que obtengamos el pivot, para establecer unos por encima del pivot establecer ceros por encima del pivot y ceros por debajo del pivot a través de operaciones matriciales. Como verán, se va realizando sucesivamente
diferentes operaciones matriciales y poder desarrollar después el procedimiento de manera de van a ir ingresando las variables de decisión y van a ir saliendo las variables de holgura. Por eso que al realizar la operación matricial, en la primera columna aparece ya ingresada la variable x sub 2 y ya no aparece la variable de holgura s sub 2 porque la variable de holgura es la que sale y la que ingresa es x sub 2. De esa manera, después vamos a hacer ingresar la otra variable x sub 1 y así sucesivamente hasta obtener luego de determinadas interacciones, porque acá todavía falta la variable s sub 1 y poder llegar a establecer que la ganancia máxima es 90.000. Es un procedimiento, ¿sí?, que se debe desarrollar y mañana vamos a continuar con la práctica. Es importante los primeros pasos de cómo establecer la columna, la fila, saber cuál columna y cuál fila. Y después desarrollar los procedimientos lo podemos hacer a través de en cada celda, de acuerdo al pivot, podemos realizar operaciones o interacciones. Fíjense que en el caso para hallar el pivot 1, he dividido a la celda. Fíjense, acá tenemos. He dividido a la celda M11, acá tenemos M y acá está 11, que es 0,3 o 3 décimos dividido 0,3, que es una constante. Al dividirse por 0,3 obtengo el pivot 1. Es decir, he dividido por el mismo coeficiente de la variable x sub 2. Después, para poder hallar el 0 por encima del pivot, fíjense que he realizado una operación. A la celda M10 le resté el producto de la celda M11 y 5 tercios. Entonces así obtuve ceros y después prolongué tanto a la izquierda como a la derecha en esa fila la misma operación de manera de obtener los resultados. Para obtener el 0 que está por debajo del pivot, a la celda M12 le he restado la celda M11 previamente multiplicada por 2 tercios. Entonces son operaciones matriciales que podemos realizar de esa manera para poder ir obteniendo ceros por encima y por debajo del pivot. De esa forma después ya volver a obtener la razón, porque aquí hay un 5 y el 5 es el número negativo, mayor número o el menor número negativo, menos 5, entonces ya tengo la fila y tengo que establecer a través de las razones cuál es la columna que se va a trabajar y así sucesivamente. Bien, entonces, la próxima mañana tenemos medio módulo, vamos a trabajar, vamos a continuar practicando las interacciones. Bien, yo les comparto este archivo en Excel. Lo importante es que primero también, dentro de todo, practiquen en forma manual, realizando operaciones en las filas y columnas. Bien, a partir del pivot, de manera que sepan qué ingresar en Excel, en la fórmula, en la ventana de fórmulas, en la barra de fórmulas, para que realice esa operación matricial automáticamente.